Vamos a hablar sobre las virtudes del cristiano y los vicios que también existen entre los cristianos. Para eso vamos a estudiar Gálatas capítulo 5, verso 16, que se titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Amén? ¿Ya lo tienen todos? Perfecto. Bueno, el verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisierais, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra, ¿a quién obedecemos? La pregunta fundamental ahora es, ¿a quién obedecemos nosotros? ¿A la carne o al Espíritu? Y fíjense usted que cuando habla del Espíritu, no se refiere al Espíritu nuestro, se refiere al Espíritu Santo, está con E mayúscula, ¿sí? O sea, notan la diferencia, que no está hablando de nuestro espíritu, sino del Espíritu Santo de Dios. Siempre cuando la Biblia señala el Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿Al Espíritu Santo o a nuestra naturaleza pecaminosa? Que está fundada en qué? En los sentimientos del ser humano. Entonces, ¿a quién obedecemos? Ahí demuestra que si somos cristianos carnales o si somos cristianos genuinos. ¿A quién obedecemos? ¿Al Espíritu Santo o a la naturaleza pecaminosa? Uno decide cuál tiene más peso, a cuál obedecemos, a nuestra carne o lo que dice el Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos lo que el Espíritu quiere de nosotros? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero también tenemos otra arma para saber lo que Dios quiere de nosotros, la palabra de Dios. Amén. Para que no elucubremos y pensemos qué es lo que dice Dios o lo que no dice Dios. Aquí lo confirmamos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios no se contradice. Sabemos que el Señor sigue hablando, le sigue hablando a todas las personas, pero lo que Él habla nunca va a contradecir lo que dice la palabra. Siempre lo confirma. Entonces, dependiendo a quién obedecemos, el Espíritu Santo, obedecemos a nuestra naturaleza pecaminosa, determina si estamos en vicio o estamos en virtudes o estamos desarrollando las virtudes del cristiano. El Señor Jesucristo nos decía siempre en su palabra, permaneced en mí, porque nosotros somos pámpanos, que debemos depender de Él. Pero el día que nosotros nos cortamos o no dependemos de nuestro Señor Jesucristo, morimos espiritualmente hablando. Juan 15:4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros así mismo permanecéis. O sea, no podemos nosotros tener vida espiritual si no estamos agarrados de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero no os dejaré solos, dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, ese Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros y empezamos a ver cuáles son el fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo el verso 18 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque estamos guiados por el Espíritu. La carne, cuando nosotros nos dejamos guiar por la carne es mentira, básicamente. ¿Por qué? Porque está en tiniebla, no conoce la verdad viene a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, se puede decir, o afirmamos con toda seguridad, que estamos en la verdad. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Nuestra naturaleza carnal nos guía a la mentira. Siempre interpretar las cosas con el a mí me parece, yo creo que estás así, es que mi familia siempre ha sido así. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Él viene, es el que nos guía a toda verdad, porque no habla de su propia cuenta, sino hablará de lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad. Y ya no estamos bajo la ley, porque la ley es contra la carne. Si ustedes examinan los 10 mandamientos, siempre van contra la carne. Entonces, los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Amén o amén? La ley es para los que están contra o que obedecen la carne. No matará, no robará, no dirá falso testimonio. Todo eso es contra los que están con base en la carne. Pero los que andan en el Espíritu, la ley no es para ellos. No quiere decir que Cristo vino a abrogar la ley, Él no vino a abrogar la ley, vino a confirmarla. Pero a través de nuestra vivencia en el Espíritu Santo, cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, no estamos sujetos a la ley. Porque la ley ya no vive en nosotros, la ley es para señalar el pecado, mostrar lo que va contra la palabra de Dios. Y sigue diciendo el verso 19,
Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué nos indica esto? Que todos tenemos inclinaciones a pecar, todos. No solamente los que no conocen de Cristo, inclusive los que conocen de Cristo, los que conocemos la palabra de Dios. El que diga que no ha pecado, dice la palabra de Dios, hace a Dios mentiroso. Todos tienen inclinación, todos tenemos inclinaciones a pecar. Siempre está la inclinación, el deseo de hacer las cosas indebidas. Siempre habrá ese deseo en nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer dominarlo. Ahora, ¿cómo dominamos la carne? Es difícil, pero no es imposible. El pecado tenemos que enfrentarlo, no ignorarlo. Muchos dicen, no, es que yo voy a ignorar el pecado. No, no podemos ignorar el pecado. La Biblia nos dice que lo ignoremos. Nosotros no podemos ignorar a ningún enemigo. Imagínese usted un soldado que entra en el monte y en la selva, va a ignorar que lo pueden matar la guerrilla o alguien por allá que le pueda hacer algo si va armado precisamente. Él va pendiente de que alguien lo pueda atacar, amén. Así somos nosotros, no podemos ignorar el pecado. Igualemos el pecado al enemigo. El soldado cuando coge el fusil y va al monte, él sabe que tiene que ir preparado porque en cualquier momento le puede aparecer el enemigo. Entonces nosotros tenemos esta arma para poder enfrentar a nuestro enemigo. Y nuestro enemigo, imagínense ustedes, está con nosotros mismos, nuestra propia carne. Solo podemos identificar a nuestro enemigo, que es nuestra propia carne, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra cuáles son las artimañas de nuestra propia carne, que es manipulada por otros dos enemigos, que es Satanás y el mundo. Pero esos dos influyen en nuestra carne. Nosotros decidimos a quién obedecemos, a nuestra carne o obedecemos al Espíritu. Entonces, el pecado no tenemos que ignorarlo, tenemos que enfrentarlo, ubicarlo de dónde proviene, que proviene de nuestra propia carne. Romanos 8:8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si usted obedece sus sentimientos, sus deseos, no podrá nunca agradar a Dios. Así usted ore, ayune, vaya a la iglesia, haga todo lo que usted quiera. Si usted obedece su carne, nunca agradará a Dios. Nunca lo agradará. Dice, los que viven según la carne nunca pueden agradar a Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 8. Nosotros siempre tenemos que estar pendientes de las maquinaciones. Dice la Biblia que Satanás utiliza maquinaciones y nosotros podemos estar desapercibidos de esas maquinaciones. Pero cuando Satanás utiliza maquinaciones, él apunta siempre a la carne, porque la carne vive con nosotros. Te dice una grosería y tú dices, contestas 4. Él te indujo nada más. La decisión es de uno de responder una agresión con otra agresión. Te hacen una agresión, el verdadero espiritual se queda callado. Pero la carne siempre impulsa a defenderse. Entonces nosotros no podemos defender. Ahora, si yo me defiendo de un ataque, entonces ¿por qué digo que Jehová es mi guerrero? Si Jehová es mi guerrero, me quedo callado, Él es el que me defiende. Y que todas las circunstancias que pasen, si nosotros empezamos a entender que todas las circunstancias que pasen a nuestro alrededor es para nuestro bien, el Señor permite que nos toquen la carne, que nos pongan el dedo en la llaga, en lo que más nos duele, para ver cómo reaccionamos nosotros. ¿A quién obedecemos? ¿Al Espíritu o a la carne? El Señor permite. Eso se llaman pruebas. El Señor permite toda esa clase de pruebas para ver qué sale, qué aflora de nuestra carne, que de nuestro corazón. El Señor nunca nos tentará a nosotros, porque la tentación es inducción a hacer el mal, y el Señor nunca nos va a inducir al mal. El que induce al mal es el tentador. El Señor sí nos tienta, nos prueba para ver qué aflora a nosotros. Sigue diciendo el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Imagínense ustedes, ¿qué significa amonestar? Reprender. Aquí sí entra el apóstol Pablo a reprender a los cristianos. Esa es la verdadera reprensión, cuando usted le llama la atención a alguien que está haciendo algo indebido. Entonces, él nos está reprendiendo. Entonces, las obras de la carne de otras personas, que usted se da cuenta de otro cristiano, que usted se dé cuenta de algo, usted lo reprende, hermanito, usted por qué está haciendo eso, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero la Biblia no nos dice que vayamos donde el pastor a decírselo, no, usted mismo, usted se dio cuenta, usted hágalo. Amén. Si tu hermano peca contra ti, ves tú con él, estando tú solo, y lo reprendes, o sea, le llama la atención. Tú solo. Ahora, ¿y qué tenemos que hacer con nuestras obras de la carne? Dominarlas. Con respecto a las obras que hacen de la carne, que hacen otras personas, nosotros lo reprendemos. Con respecto a nuestras obras, propias obras de la carne, las dominamos. Tenemos que dominarlas. Pero no podemos dominarlas solos.
sino que el Espíritu Santo nos dará fortaleza para dominarla. Por favor me acompañan, Efesios 5:11, aquí vemos una gran enseñanza en Efesios, por favor me acompañan, Efesios capítulo 5, verso 11. El capítulo 5 se titula Andad como hijos de luz. Amén. O sea, andad como cristianos verdaderos. Todo lo que está aquí es una enseñanza. Comenzamos con el verso 1, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios, imagínense ustedes. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Al final el que tenemos que imitar es a Él. Todos tienen que imitar a más nadie, sino a Jesús. No tiene que imitar a un pastor, no tiene que imitar a un predicador, no tiene que imitar al hermano David que toca muy bien el piano. Usted tiene que imitar a Cristo y Cristo le dará sus propios dones. ¿Amén? Tenemos que desearlo. Pero sí, tiene que desear. Los dones que Dios ha puesto en su corazón, usted tiene que desearlos. La Biblia nos dice ser santo, o sea, que usted desee ser santo. Porque si usted no desea ser santo, ¿cuándo va a ser santo? Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si nosotros deseamos ser santos, empezamos a desechar de nuestra vida las cosas que nos apartan de la santidad. Empezamos a quitar de nuestra vida las cosas que son de la carne. Pero tenemos que desearlo, comenzar con el deseo. Es como si usted quiere tocar guitarra, primero tiene que desearlo. Porque si usted no desea tocar guitarra, ¿cuándo lo va a tocar? Nunca. Tiene que desearlo, ¿verdad? Entonces, a medida que usted lo desea, usted empieza a buscar quien lo enseñe, a buscar las clases, a comprar la guitarra y hacer todas las diligencias para tocar, porque usted lo deseó. Entonces, dice la palabra de Dios, sed imitadores de mí, o sea, que tenga ese deseo de imitar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Tenga el deseo, aunque es muy difícil, pero pues tenemos que tener el deseo de imitarlo a Él. Porque si no lo tratamos de imitar, ¿cuándo vamos a poner? Para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Dice el verso 2, andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. O sea, nosotros no podemos estar hablando de cosas que hacen nosotros, fornicaciones, idolatría, avaricia, cosas inmundicias que hablan a otras personas, que no conviene hablar de esas cosas, porque nos terminamos enredando nosotros mismos en eso. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Darle gracias siempre a Dios en todo momento. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre todos los hijos de desobediencias. No seáis pues partícipes con ellos. Ahora sí viene el verso que vamos a estudiar, verso 8. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, que desechemos de nuestra vida todas las obras carnales para poder ser verdaderos cristianos y poder ser hijos de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios en todo momento. ¿Qué es lo que el Señor quiere? En todo momento. Sigue diciendo el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y viene este versículo que ha sido muy mal interpretado muchas veces, y vamos a ver por qué ha sido mal interpretado. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Este versículo se utiliza para atacar el Halloween. ¿Sí lo han visto? Muchas veces se utiliza para atacar el Halloween. No participes en las obras de las tinieblas. ¿Por qué no debes participar en las obras de las tinieblas? Dice, sino más bien reprender. ¿Yo cómo voy a reprender las obras de las tinieblas? Las obras de las tinieblas siempre serán malas. Me toca agarrarme del Señor y obedecerlo, someterme a la palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí, no participéis en las obras de las tinieblas, es los que no tienen la luz de Cristo. Cuando nosotros no tenemos la luz de Cristo, andamos en tinieblas. O sea, las obras de la carne. Cuando dice las obras de las tinieblas, no se refiere a las obras de Satanás, ni a las obras de sus demonios. Se refiere a las obras de nosotros cuando estamos a espaldas de la palabra de Dios. Obras de las tinieblas. O sea,
Tenemos obras de luz y obras de tiniebla. ¿Cuáles son las obras de luz? Cuando estamos en obediencia a la palabra de Dios. Y obras de tiniebla cuando estamos en contravía a la palabra de Dios. ¿Amén o amén? Entonces vemos aquí la verdadera explicación de este versículo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, no hagas las cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Son tinieblas. Así actuábamos antes cuando no conocíamos la palabra de Dios, actuando para obras de tinieblas. A mí me parece, yo creo, esto es así, es que yo siempre he sido así, es que mi familia es así, yo actúo así porque yo soy así. Obras de la tiniebla, obras de la carne. Están contra a la verdad, que es la luz de la palabra de Dios. Entonces, obras de la tiniebla, contrarias a la palabra de Dios. Obras de luz, las que están conformes a la palabra de Dios. Sencillito, amén. Sigue diciendo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todo lo que se hace en secreto y que esté en contravía de la palabra de Dios es vergonzoso para el verdadero cristiano. Entonces, aquí vemos un vicio, otro de los vicios del cristiano. Cuando atiende a los deseos de la carne, cuando hace obras conforme a su naturaleza carnal. Entonces, cuando dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, cuando habla de obras infructuosas que son vanas, porque nada de lo que nosotros hagamos nos da la salvación, nada de lo que nosotros hagamos. Que yo ayudo a mi papá, yo ayudo a mi mamá, yo ayudo a mi hijo, eso nada te sirve para la salvación. Son obras infructuosas, son obras de las tinieblas, son obras de la carne. Todo lo que sea obra de la carne son obras infructuosas. Las obras de la luz son las que nos van a llevar a la salvación. Obras conforme a la palabra de Dios. La única obra de salvación que hay para nosotros es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros tenemos esa fe en Cristo, hacemos obras con base en la luz de Cristo. Obras con base en la fe. Entonces dice, reprenderla. O sea, nosotros tenemos que reprender las obras de las tinieblas que otros hacen. Y con respecto a las propias obras de nosotros, tenemos que crucificarlas, sacrificarlas, no ceder a las obras de las tinieblas de nosotros. Nosotros también tenemos obras de las tinieblas. ¿Amén o amén? Entonces, esas obras de las tinieblas son obras de la carne que nos apartan de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que dominarla. Gálatas 5:24, más adelantico de Gálatas que estamos estudiando, nos dice cómo dominarla. Nos dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne es la única forma de dominar las obras de las tinieblas, o sea, las obras de la carne nuestras. Entonces ya sabemos, cuando hay dos formas de ver las obras de la carne. Cuando vemos las obras de la carne en otra persona, en un hermano, las reprendemos, le llamamos la atención. Y las obras de la carne de nosotros, las obras de la tiniebla de nosotros, ¿qué hacemos? Nos sometemos a la carne, dominamos la carne, crucificamos la carne. Cristo estuvo en la cruz del Calvario crucificado. ¿Por qué Cristo estuvo en la cruz del Calvario y no se bajó de esa cruz? ¿Sería que esos clavos lo detuvieron en la cruz del Calvario? No, fue el amor por nosotros y la obediencia al Padre. Entonces nosotros también, por amor a Dios y obediencia al Padre, crucificamos nuestra carne, no cedemos a las tentaciones de la carne. ¿Sí? Que los clavos esos también estén en nosotros, pero como obediencia, como amor al Padre, que son más que cualquier clavo físico que podamos poner nosotros. Porque los clavos nunca aguantaron a Cristo en la cruz del Calvario, se podía bajar, era Dios, es Dios, pero no se bajó por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Entonces nosotros también por amor al Padre, por obediencia a Él, a nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo allá en la cruz del Calvario, que no se bajó de la cruz, nosotros tampoco nos bajamos de la cruz. O sea, no cedemos a las obras infructuosas de nuestra carne. ¿Ven? Entonces, eso es lo importante que tengamos en cuenta. Entonces, los vicios del cristiano los dominamos crucificando la carne. Los nuestros. Los de otros los reprendemos, les llamamos la atención, bíblicamente hablando. Sigue diciendo el verso 21 del capítulo 5 que estamos leyendo de Gálatas, dice, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí es donde viene la cosa que muchos dicen, pero que el reino de Dios está lejos, porque ¿cuánto tiempo falta para que Cristo venga o para que yo muera? Yo puedo tirar mi canita al aire todavía, porque para que Cristo venga todavía falta mucho tiempo que yo muera. El problema es que no sabemos primero cuándo vamos a morir. Segundo, el reino de Dios no es cuando nosotros moramos, el reino de Dios ya vino. Jesucristo que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, ha llegado a nosotros. ¿Cómo así que ha llegado a nosotros? ¿Cómo vemos el reino de Dios en nosotros?
Es la gran pregunta. O sea, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reino donde Cristo es el rey de todo. Cristo siempre ha sido el rey de todo. Cristo domina en todo el universo. Él domina en todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, en todas las circunstancias. La única parte donde Él nos domina es en nuestro corazón. Porque quiere que se lo entreguemos. En obediencia a Él, por amor a Él. Pero Él es el rey absoluto. Pero un rey, el que ha cedido nuestro corazón, no quiere gobernar ahí por imposición, sino que lo obedezcan por amor. Es cuando nosotros lo entregamos, es cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero aceptar a Cristo en nuestro corazón no es decir, acepto a Cristo como mi Señor. No, es cuando usted empieza a obedecer la palabra de Dios. En la obediencia es que se ven las bendiciones del Señor. Es cuando usted empieza a entrar en el reino de Dios que está aquí en la tierra. Ay, pero ¿cómo así que yo estoy pasando por necesidades, sacrificios? ¿Y cómo si usted me habla de que el reino de Dios está aquí en la tierra? Bueno, sabemos que la Biblia habla espiritualmente hablando, nunca habla físicamente, siempre habla espiritual. El origen, para nosotros comenzar a ver el reino de Dios aquí en la tierra, se comienza con un paso fundamental. ¿Cuál es ese paso fundamental para conocer el reino de Dios? El arrepentimiento. Si usted no se arrepiente de sus pecados, no reconoce que es pecador, nunca lo va a ver. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos. Inclusive los que nos hemos arrepentido. Tenemos que reconocer que seguimos siendo pecadores. Nuestra naturaleza carnal. Pero que tenemos que crucificarla todos los días. Todos los días. No es que ya yo la crucifiqué ya listo, yo soy santo. No, todos los días. Todos los días hay tentaciones. Todos los días. La lengua. El mal pensamiento. Va uno por una calle y va una moto así, se devuelve la moto. Me va a atracar y resulta que el muchacho se le olvidaron los papeles. Ya, usted pecó ahí. Quiera o no quiera, ya pecó. Si fue verdad, bueno, no pecó, pero si es mentira. Entonces tenemos siempre que pedirle perdón al Señor por todas las cosas que nosotros hagamos, a veces inconscientemente, nosotros pecamos inconscientemente. Jesucristo cuando llegó aquí a la tierra, lo primero que dijo fue arrepentidos, la primera prédica fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo el reino de Dios, dijo el reino de los cielos. Qué característica fundamental. Y aquí hay una discusión grande en que el reino de los cielos es diferente al reino de los dioses. Los preliminaristas dicen que hay una diferencia grande. ¿Cuál es esa diferencia? Sencilla, la diferencia. ¿Por qué Jesucristo dijo el reino de los cielos y no dijo el reino de Dios? Porque primero, Él estaba hablando a los judíos. Y los judíos reconocían exactamente lo que significaba el reino de los cielos, más no el reino de Dios. Ya en Daniel capítulo 2, verso 24 dice, me voy a permitir leerlo por ustedes, dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Los judíos tenían claro el reino de los cielos, pero el reino de Dios no. Entonces, como Jesucristo en ese momento, Mateo, sabemos que el libro de Mateo está dirigido ¿a quién? A los judíos. Mientras que el libro de Juan, el libro de Lucas, ya sí es dirigido a la iglesia, pero el libro de Mateo es para los judíos. Como le está hablando a los judíos, digo el reino de los cielos. Entonces, ahí está la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, que al final es lo mismo. Pero como le está hablando a los judíos, tenía que hablarle del reino de los cielos. Igual hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista también dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le estaba hablando aquí a los judíos. Hipócritas, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Sí? La primera prédica de Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el reino de los cielos aquí? El reino de Dios aquí en la tierra. Por muchas características fundamentales que la misma Biblia lo muestra. Vea, cuando usted empieza a ver el reino de Dios en la tierra, usted ve la voluntad de Dios en todas las cosas que pasan, en todas las circunstancias de su vida, buenas, malas, regulares, ve la mano de Dios. Ese es el verdadero cristiano, en todo lo ve, en todo. Miremos lo que nos dice Salmo 37, verso 7, una gran enseñanza ahí en este Salmo. Cuando nosotros vemos cosas que nos desesperan, ¿cómo va a ser posible tal cosa? ¿Cómo va a ser posible que tal Señor haga esto y no hagan nada contra Él? Veamos qué respuesta nos da la palabra de Dios. Salmo 37, verso 7. Amén. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Cuántas veces nosotros vemos hombres que hacen maldades? Y están ahí gobernando y están haciendo. Y uno, pero ¿cómo es posible este señor ahí en eso y todavía con todo lo que ha hecho?
mejor guarda silencio, tú no sabes lo que el Señor está haciendo. Dios permite o utiliza esas grandes personalidades para hacer su voluntad también. Nosotros tenemos que guardar silencio. No sabemos el propósito de Dios. Entonces, tenemos que guardar silencio ante todas las circunstancias, cosas que nos pasan a nosotros, calamidades, catástrofes. Guardemos silencio y damos gracias al Señor por lo que estamos pasando. Porque el Señor, todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Todo es para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Que aprendamos a depender de Él. Porque a veces nosotros ponemos la mirada en alguien, ¿verdad? Y nuestra vida gira alrededor de esa persona. Viene Dios, nos la quita. Quedamos como que en el aire pedaleando, como dicen por ahí, te viene, para que pongamos la mirada en Él. Siempre tenemos que poner la mirada en Él. Y aquí enseñamos a poner la mirada en Cristo. Aquí no me enseño a poner la mirada en mí, mucho menos. Yo siempre muestro es a Cristo. Tenemos que poner la mirada en Él siempre. Entonces dice, guarda silencio ante Jehová. Entonces, los que creen en Cristo empiezan a ver el reino de Dios aquí en la tierra. No se desesperan por ninguna cosa mala que les suceda, ni por malos gobernantes, ni por nada de eso se desesperan. Dice la palabra de Dios, guarda silencio. Primera característica de ver el reino de Dios aquí en la tierra. Usted empieza a discernir que es Dios moviéndose en todo, en todas las circunstancias, porque Él nunca ha perdido su autoridad, nunca la ha perdido. O no es Dios el que pone rey y quita reyes. Dios no utilizó a Nabucodonosor para castigar a Israel. Y Nabucodonosor no era creyente. Y el pueblo de Dios, el pueblo judío, Dios utilizó a Nabucodonosor, un gentil, a castigar al pueblo de Dios. Entonces, guardemos silencio ante todas las circunstancias que pasan, que no entendemos, guardemos silencio, porque es la mano de Dios obrando en todas las circunstancias de nuestra vida. Es cuando es el verdadero cristiano que ve el reino de los cielos aquí en la tierra. Ve a Dios gobernando, ve a Cristo gobernando en todas las circunstancias de la vida. Esos malos gobernantes que a veces vemos, Dios lo permite para castigar la idolatría muchas veces de un pueblo. O qué sé yo, qué intención tiene Dios. Pero al final del tiempo vemos la respuesta y vemos, oye, ¿verdad? Si Dios no hubiera hecho tal cosa, si no hubiera pasado tal cosa, yo no estuviera en tal parte. ¿Cuál es la finalidad de Dios siempre? ¿Cuál es? Que nosotros nos arrepintamos y seamos salvos. Porque todo lo que Dios hace, la finalidad es que seamos salvos. El mayor milagro que puede recibir una persona es la salvación de su alma. No es la sanidad ni la prosperidad económica. Por eso aquí no predicamos de eso, ni de sanidad ni de prosperidad. Porque eso son añadiduras. Lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue prosperando a la gente. Pero no buscamos las añadiduras de Dios. Buscamos al Dios de las añadiduras, que es diferente. Cuando nosotros estamos con el Dios de las añadiduras, ¿qué nos seguirá? A nosotros nos metamos, las añadiduras nos seguirán. Usted obedece la palabra de Dios y Dios lo va bendiciendo. A donde usted se meta lo bendice. Le da gracia a lo que usted pida. Cuando usted abre la boca, siente usted que se concede lo que usted pide, porque es la gracia de Dios con usted. A muchas personas les pasa que llega a un almacén y el almacén está vacío y llega ese cristiano muy obediente a la palabra de Dios y el almacén se llena. La gracia de Dios acompañando a esa persona. Pide algo que es imposible y se lo conceden. Y ven, me lo dieron. Y así sucesivamente, es la gracia de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra. No es cuando nosotros moramos, aquí en la tierra. Ahora, otra consecuencia de ver el reino de los cielos aquí en la tierra, aquí, porque aquí mismo lo vemos. Tenemos gozo, no importa lo que estemos pasando, la penuria, el sufrimiento, el estar sin un dinero, sin un peso en el bolsillo, estar enfermo. Tenemos ese gozo que no es entendible. Una persona enferma y sin dinero y tú la ves gozosa. Ese es el reino de los cielos que ha llegado a esa persona. A todo el que acepta la palabra, el que acepta a Cristo conforme dice la Escritura. ¿Qué es el reino de los cielos? Muchas personas se han preguntado, no, el reino de los cielos es estar bien. Ah, no, si yo estoy enfermo porque estoy en pecado. Si estás mal económicamente porque estás en pecado. No, una gran mentira. Gran mentira. Eso no es igualdad al reino de los cielos. ¿Cuál es el verdadero reino de los cielos? Miremos lo que nos dice Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, verso 17.
Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, aquí podríamos agregar ni salud ni prosperidad, nada de eso es el reino de Dios. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Cuando usted anda con esa justicia, cuando anda usted con esa paz y ese gozo, quiere decir que el reino de los cielos, el reino de Dios está en usted. No tenemos que esperar que moramos para que el reino de los cielos venga. Ya ha llegado. El momento que usted acepta a Cristo y obedece la palabra de Dios, viene ese gozo con usted. Y ese gozo para usted es una característica fundamental de que el Espíritu Santo está con usted. Y ese es el sello, la arra que demuestra que usted es salvo, que usted anda en gozo. Tenemos gozo. Entonces, consecuencias de ver el reino de los cielos aquí en la tierra. Primero, no nos desesperamos por las cosas malas, las cosas buenas que le suceden a la gente mala. Sí, pero esta persona tan malo que es, mira cómo está prosperando, mira, yo veo mucha gente y digo, Señor Dios, enséñalo a ver el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos el reino de Dios en los cielos, vemos que todo eso Dios lo permite con una finalidad. Dice la palabra de Dios, guarda silencio ante Jehová y espera, no te alteres con motivo alguno el que prospera en su camino, así está haciendo las cosas malas, es Dios el que lo permite, no se altera. Entonces el reino de Dios tiene esa persona. Entonces vemos que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es salud, no es prosperidad, no es prosperidad económica, no es nada de eso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si usted goza de eso, de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, podemos decir que usted es salvo. Usted tiene el Espíritu Santo con usted. Usted está viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, si usted está en pecado, obviamente usted no puede heredar el reino de los cielos, o sea, no puede tener gozo en su corazón, porque está en pecado. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Entonces, contra tales cosas os amonesto. Y ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Usted no tiene paz en su corazón porque está en pecado. Así de sencillo. No porque esté enfermo, ni porque esté en salud o cualquier otra, no. La paz en el corazón la da cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Eso es una paz que es incomprensible. Incomprensible porque ¿cómo se entiende una persona enferma, sin dinero? La echaron de la casa. Oye, ¿está gozosa? Sí, no se entiende, no se entiende. Es el Espíritu de Dios. Es el reino de los cielos en el corazón de esa persona. Entonces, usted quiere tener el gozo del Señor, ese gozo que son las aras de que usted es salvo. Deje de hacer las obras de la carne. Dice el apóstol Pablo, con esas cosas de la carne yo los amonesto, los reprendo, está diciendo el apóstol Pablo. No está reprendiendo demonios. Está reprendiendo a las personas que practican las obras de la carne. Entonces las obras de la carne de otros tenemos que reprender, a las de nosotros tenemos que dominarla, crucificar nuestra carne. Y empezamos a ver el reino de los cielos. Usted crucifica su carne ante las tentaciones del mundo, de la carne, usted empieza a ver el reino de Dios en su vida. Y la prosperidad, la salud, usted no pone la mirada en eso, eso son consecuencias de la obediencia de la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, los milagros que él hacía antes los sigue haciendo. Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo prospera, pero todo depende de la misericordia de él. La palabra de Dios dice, yo tendré misericordia del que yo quiera, no del que más corra, sino del que él tenga misericordia. Entonces, lo importante es que nosotros pongamos la mirada en Cristo, siempre, en todo momento. Es lo más importante. Sigue diciendo el verso 22, ahora vamos a ver las virtudes. Vimos los defectos del cristiano, ahora vamos a ver las virtudes también. Hay muchas virtudes del cristiano. Ahora sigue la palmadita en el hombro, a los que hacen las cosas bien, a los que tratamos de hacer las cosas bien, porque de una u otra forma a veces como que flaqueamos, a veces trastabillamos, pero tratamos de hacer las cosas bien. Dice, mas el fruto del Espíritu es... O sea, dice, mira, fíjense ustedes que cómo comienza el versículo. El fruto, no dice los frutos, dice el fruto. ¿Qué significa cuando la palabra de Dios dice el fruto? El fruto. Cuando yo digo el fruto de la guayaba, yo no estoy hablando del árbol de la guayaba, estoy hablando de parte del árbol de la guayaba, ¿cierto? Cuando digo el fruto del mango, no me estoy refiriendo al árbol del mango, me estoy refiriendo a parte del mango. ¿Ven? ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Fácil.
Porque cuando estoy hablando del fruto del Espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de parte del Espíritu Santo en la vida de la persona. No es que el Espíritu Santo llegue, es el fruto, o sea, lo que el Espíritu Santo manda a la persona. Ahora, el fruto del Espíritu Santo tiene una característica especial, tiene muchas semillas. ¿Sabes? Como hay frutas que tienen una sola semilla, como que sería el aguacate, tiene una sola semilla, pero hay otros que tienen muchas semillas, ¿verdad? Muchas semillas. La papaya, la guayaba, tiene muchas semillas. Y viene con una carne que nos sirve para alimentarnos, esa carnecita que hace un jugo sabroso de guayaba, pero a la vez esa carne tiene una finalidad de servirle de abono a la semilla. Cuando el fruto cae en los montes, en la selva, esa misma carne le sirve de abono a la semilla. ¿Amén? Entonces, cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo nos manda un fruto, o sea, que es parte del Espíritu Santo que manda su semilla, pero no nos deja solos, nos da unas fortalezas para que esas semillas germinen en nosotros. Entonces, el fruto es parte del Espíritu Santo. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esta aclaración la hago para hacer una diferencia entre lo que es el Espíritu con E mayúscula y el Espíritu con E minúscula. El Espíritu con E minúscula se refiere a nuestro espíritu, y cuando habla de E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Entonces, cuando habla el fruto del Espíritu, no quiere decir que, porque muchos interpretan que cuando habla del fruto del Espíritu como si fuera el regalo del Espíritu Santo a nuestra vida. No, es parte del Espíritu Santo en nuestra vida, que es diferente. Amén o amén, ¿me supe explicar? Bueno, sigamos. Con respecto al espíritu del hombre, para hacer la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, aquí nos habla del Espíritu que Dios da en nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, fíjense ustedes que habla de espíritu con E minúscula, sino de poder, amor y de dominio propio. O sea, que el Espíritu Santo influye en nuestro espíritu para darnos poder, amor y dominio propio. Para que esa semilla que nos da el Espíritu Santo pueda germinar en nosotros. No nos deja solos. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Las semillitas que nos pone el Espíritu Santo en nosotros son, volvamos otra vez al capítulo 5, verso 22 que estamos leyendo, de Gálatas, ¿sí? Capítulo 5, verso 22. Dice, más el fruto del Espíritu es, vamos a ver las semillitas que vienen en ese fruto, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley es contra las obras de la carne, y esas son obras del Espíritu. No hay ley contra ellas, son obras del Espíritu. Ahora, ¿qué significa esas semillas de amor, gozo y paz? Son nuestra actitud hacia Dios, es la justicia que debe imperar en nosotros. Y las otras, porque son 9 semillitas, por así decirlo, que vienen en ese fruto. Ese es un fruto con 9 semillitas. Cada semilla representa algo. Van divididas en 3 de 3. Los 3 primeros, que son amor, gozo, paz, es nuestra actitud hacia Dios y demuestra nuestra justicia con base en esas semillas. Las otras 3, que son paciencia, benignidad y bondad, significan nuestras relaciones sociales, y eso demuestra la paz interior que nosotros tenemos. En la medida que nosotros practiquemos paciencia, benignidad y bondad, demuestra que tenemos paz. Esa paz que da el Espíritu Santo, esa paz que viene de Cristo, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo, para que no tengan miedo. Cristo vino a darnos paz. Él no vino a darnos salud. Él no vino a darnos prosperidad. Él no vino a dar paz. Lo que Él lo prometió fue eso. Porque muchas personas se salen de la iglesia porque les dicen, no, ve a busca de Cristo para que seas sano. Ve a busca de Cristo para que te consigas un trabajo. Llega a la iglesia, pasan 6 meses y nada. Sigue enferma, sigue sin trabajo. Pues me engañaron. Claro, le predicaste mal. Tienes que predicarles a un Cristo que ofreció fue paz. La salud, esa prosperidad, todo eso viene como consecuencia, como añadidura, pero no porque Él nos lo haya prometido, sino eso viene de su voluntad, de su misericordia. Y Él sigue haciendo esos milagros. Yo no estoy contra los milagros hoy, aunque aclaremos. Él lo sigue haciendo, pero eso no depende de su búsqueda. Dice, la misericordia de Dios no es por el que más corra, o sea, no es por el que más ore, por el que más ayude, por el que más busque. Depende de la misericordia del Señor, de su voluntad hacia nosotros y del propósito de Él. Porque es que sirve una persona que se sane y después sigue haciendo lo que le da la gana y se pierda.
¿O de qué sirve que consiga casa, carro y beca y se pierde esa persona? Muchas personas van a una iglesia y consiguen lo que ella quería y terminan saliéndose después, porque ya consiguieron lo que querían. Ya se apagó el fuego. Así como cuando usted busca a los bomberos. Ya usted llamó al bombero porque había un incendio, el bombero apagó el incendio. Bueno, listo, váyase, ya se olvidó usted del bombero. Entonces, si Cristo satisface la necesidad que nosotros tenemos en un momento dado, una necesidad física, no espiritual, las personas se van. Yo he visto muchos casos parecidos. Buscan a Cristo porque tenían una enfermedad. Y vienen y se sanan y después terminan otra vez en el mundo. Entonces, un falso milagro. El verdadero milagro es que la persona cambie, que la persona ya no sea ese borrachón, ese mujeriego, ese andariego, sino que empiece a obedecer la palabra de Dios. Ese es el verdadero milagro de nosotros, la salvación del alma. Mira, este señor era tal cosa y mira lo que ahora. Eso habla mucho. Usted que termina diciendo a la persona, yo quiero lo que él tiene. Se enamora también del Señor con base en nuestro testimonio. Entonces, las semillitas que nos da el fruto del Espíritu, ese fruto, sabemos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque son del Espíritu. La ley es contra la carne. Entonces dice, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que los que no son de Cristo no la han crucificado. Todavía ceden a las tentaciones de la carne. Todavía hacen lo que la carne les dice, todavía se dejan guiar. Entonces tenemos respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Sujetar nuestra carne por la palabra de Dios, por el amor a Dios. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo demuestra un hijo a su padre? ¿Cómo le demuestra su amor? Por la obediencia, ¿verdad? Lo obedece. Entonces, nosotros demostramos nuestro amor a Dios por la obediencia, obedeciendo su palabra. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? Las obras de la carne. La hechicería, las murmuraciones, las contiendas, todo eso lo aborrece Dios, porque quiere que nos amemos. Imagínese usted como un padre, ¿verdad? Que tiene 2 hijos y entre ellos pelean. Él aborrece eso, ¿verdad? El padre quiere ¿qué quiere el padre de los hijos? Quiere que todos se amen. El Señor se pone contento cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ha hecho mal. Él se pone contento, Él se alegra, dice, ese es mi hijo. Está demostrando el amor que yo tengo hacia las personas, está demostrándolo hacia su hermano. Entonces perdonemos en todo momento. No importa lo que nos hayan hecho, tenemos que perdonar. Eso demuestra que somos unos verdaderos hijos de Dios. Si usted no perdona, nuestro Padre Celestial no lo va a perdonar. Dice, así dice la palabra. Si yo no perdono, si tú no perdonas a tu hermano, Él no te perdonará la falta que nosotros hemos cometido con Él. Entonces, tenemos que sujetar la carne con la obediencia a la palabra. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece las obras infructuosas de la carne. Tenemos que aborrecer las obras infructuosas de la carne. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 104, el salmo más largo que tiene la Biblia. Diríamos que el capítulo más largo que tiene la Biblia. El Salmo también. Salmo 119 en el verso 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. O sea, en la medida que nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, adquirimos inteligencia. Por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Y cuáles son los caminos de la mentira? Los caminos de la carne. Son caminos de mentira. Obras infructuosas de las tinieblas. Y no está hablando de obras de Satanás. Cuando habla de obras infructuosas de las tinieblas, no son obras de Satanás, son obras de nosotros, obras de la carne. Obras apartadas de la luz, esas tinieblas. Entonces, leo otra vez de nuevo el Salmo 119, verso 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. O sea, he aborrecido toda palabra que vaya en contra de la tuya. He aborrecido todo lo que sea conforme a mi carne. Empezamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Y sigue diciendo el verso 25 del capítulo 5 que estamos leyendo de Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que si decimos ser cristianos, tenemos que parecer cristianos también.
¿Por qué sirve yo darme ya golpes de pecho en mi cuarto, en mi habitación, y cuando salgo allá a la calle hago lo que a mí me da la gana? Tenemos que ser cristianos y tenemos que parecer cristianos. Y la mejor forma de parecer cristiano es a veces estar en la mirada, ¿no? Solo que mirando uno dice, ¿tú eres cristiano? Y yo miro, ¿será que tengo alguna marca aquí, no? Pero en la mirada se reconoce al cristiano, en su forma de vestir se conoce al cristiano. Pero el que cambia la forma de vestir es el Espíritu Santo, yo no cambio a nadie. Como una persona con un poco de dije y cosas aquí en la mano, en el puño, va a decir, soy cristiano. Y todo el mundo dice, no me parece. Tú puedes decir que eres cristiano, pero tu indumentaria me dice que eres otra cosa. En fin, pero eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia a las personas. Cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, dice que Él nos cambia nuestra manera de vivir, nos cambia nuestra forma de pensar, nos cambia en todo momento. Él es el que hace el cambio. Sigue diciendo el verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La vanagloria es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Es que yo sí soy santo. Eso ofende a alguien, pero tú te crees más que otro. Y también puede ocasionar que rivalidad. Yo soy más santo que tú. Yo hago esto y esto, yo vivo así, yo vivo asado, tú no tienes esto, yo tengo... Entonces empieza la rivalidad, empieza la contienda. No nos creamos más que nadie. Si nos queremos comparar con alguien, comparémonos con Cristo. Y salimos mal librados. Bien mal librados salimos si nos comparamos con Cristo. Entonces no nos comparemos con nadie. Todos somos diferentes. No seamos vanagloriosos. Filipenses 1:3, ya para terminar, miremos lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 13, ya para finalizar. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena obra. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Vea que las cosas buenas que usted hace no las hace porque usted sea bueno, sino porque Dios lo ha puesto en su sentir. Porque de nosotros son las malas obras. Eso se nos quita enseguida la vanagloria. Todo lo bueno que yo hago, el predicar, cualquier cosa buena que usted vea en mí, no es mío, es del Señor. Lo mío es lo malo. Todavía hay cosas malas que tengo que superar. Todos tenemos cosas malas. Tenemos que superarlas. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas conforme a la palabra de Dios. Eso nos lleva a que no seamos vanagloriosos en ningún momento. Que todas las cosas buenas que nosotros hagamos vienen del Señor. Entonces, aquí ya vimos lo que son las virtudes, pero también vimos los vicios del cristiano. Y la idea que es que no hagamos los vicios del cristiano, obviamente. ¿Y cuáles son los vicios del cristiano? Obedecer su carne. Cuando nosotros empezamos a hacer lo que la carne nos indica hacer, caemos en un vicio. Pero cuando hacemos lo que el Espíritu nos dice, y el Espíritu, sabemos lo que el Espíritu nos dice porque se confirma con la palabra de Dios. No porque es que el Señor me dijo. No. El Señor confirma con su palabra. El Señor sigue hablando. No estoy en contra de que el Señor siga hablando. Pero todo lo que el Señor le habla a usted tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, deséchelo enseguida. Entonces, aquí vemos los vicios y las virtudes del cristiano. Espero que esta enseñanza las atesoren en su corazón y la pongan por obra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.